Sanguino, una de las figuras del Partido Verde, escribió este trino, que para los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube lo pueden ver. Este trino que dice: señor presidente Gustavo Petro, hay un café más urgente. Llegó el momento de invitar a Palacio a un café a las fuerzas progresistas que lo acompañamos en su elección y que hoy tienen y tenemos críticas constructivas a algunas de sus iniciativas. El pueblo que lo eligió pide un gran acuerdo nacional por la paz, la vida y la democracia, con los demócratas para sacar adelante las reformas y no con los expropiadores, victimarios y traficantes de la salud. Doctor Sanguino, bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Doctor Sanguino. Por supuesto. A ver, tener la oportunidad de saludar a toda la inmensa audiencia de Blue. Qué placer tenerlo con nosotros, doctor Sanguino. Gracias por conectarse. Cuando usted dice al final que deberían sentarse con ustedes, con quienes las fuerzas progresistas que acompañaron este proyecto político y no con los expropiadores, los victimarios y los traficantes de la salud, ¿es porque usted cree que eso es el centro democrático y con quien se va a sentar el presidente Gustavo Petro la próxima semana para tomarse el tinto? Pues obviamente que el país sabe que representa el centro democrático y que representa el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hay que recordar, seguramente no hay que olvidar que la ley 100, que es precisamente la que se pretende reformar con la reforma a la salud que está haciendo trámite en el Congreso, pues fue obra del expresidente Álvaro Uribe. Y además, digamos, la defensa de las EPS, esa defensa enconada, pues precisamente tiene que ver con una manera de concebir lo que la ley estatutaria de la salud considera como un derecho fundamental y lo que anteriormente, desde la concepción del uribismo, es simplemente un servicio público que debe ser atendido. Y no, doctor Sanguino, se pregunta uno, escuchándolo a usted y leyendo sus trinos, un presidente que está promoviendo la paz total, que está negociando y que está dispuesto a hablar con el ELN, con todos los grupos al margen de la ley, ¿por qué no se puede reunir con un contradictor político que está en la legalidad, que piensa distinto, pero esa paz total no incluye entonces a los contradictores políticos del presidente de la República? No, yo no estoy oponiéndome a que se reúna con el expresidente Álvaro Uribe y con fuerzas contradictorias, con fuerzas que son contradictoras del gobierno. Yo lo que estoy diciendo, si lees muy bien el trino, es que hay un café mucho más urgente para el presidente Gustavo Petro. Y es un café con las fuerzas progresistas que lo acompañaron para que fuera él hoy el presidente de los colombianos y colombianas. Ese café le va a permitir al presidente no solo destrabar la reforma a la salud, sino también escuchar de primera mano las críticas, los reparos de esas fuerzas progresistas que son sus aliados naturales, recomponer su coalición de gobierno y junto con la reforma a la salud, promover los cambios por los que votamos la mayoría de los colombianos y colombianas. El presidente tiene la oportunidad hoy de liderar una especie de revolución en marcha 2.0 del siglo XXI, tal como lo acaba de hacer Pedro Sánchez en España, o como se hace en los regímenes o en las democracias parlamentarias. Para formar gobierno se construyen acuerdos programáticos con las fuerzas afines y en este caso con las fuerzas progresistas. Y luego, pues claro, si hay que hablar con los contradictores, hay un escenario natural para el diálogo y para la discusión con los contradictores, que es el Congreso de la República. Pero a mí sí me parece que urge que el presidente reacomode sus fuerzas y reconstruya, le dé una bocanada de oxígeno a una coalición progresista que fue la que ganó la elección presidencial con el hoy presidente Gustavo Petro. Pero usted, bueno, doctor Sanguino, está diciendo, antes de hablar con el enemigo, y enemigo, digo entre comillas, no de manera violenta, pues que se siente con los amigos para recomponer, y también lo oigo y leo su trino también en tono de crítica. Si se diese ese café y usted tuviera el uso de la palabra, ¿cuál sería esa primera crítica que usted le haría al presidente mirándolo a los ojos? Mire, yo creo que, por ejemplo, hay que escuchar a las congresistas del Verde que han hecho reparos, a Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso en el Congreso de la Reforma a la Salud. Yo creo que hay que escuchar al presidente del Congreso, que es de la Alianza Verde, el doctor Iván Name. Yo creo que hay que escuchar a todos los sectores
La ASI acaba de declarar sin independencia. Hay que llamar a la ASI, hay que llamar a los congresistas de En Marcha. Son 3 senadores de la República. Hay que, digamos, establecer un diálogo con esas fuerzas progresistas. Yo particularmente creo, por ejemplo, que hay que discutir con esas fuerzas progresistas también cuál es la reingeniería que le tenemos que hacer a la paz total para poder enderezar el rumbo de una negociación que se presenta como una urgencia para el país, para superar definitivamente la violencia y sellar una paz que sea sostenible, completa y duradera para Colombia. Ex senador Sanguino, pero hay otros asuntos que están en la discusión. El presidente acaba de abrir una discusión sobre la regla fiscal. También ese debate hay que darlo con los aliados naturales y luego, por supuesto, hay que ir al Congreso a discutir y a debatir con las fuerzas que son adversarias o que son contrarias o que están ejerciendo la oposición. El país necesita fuerzas en el gobierno y fuerzas en la oposición y no una negociación al detalle como está ocurriendo actualmente en el Congreso, que me parece que es una manera de extraviar las reformas que le queremos proponer al país. ¿En qué momento se da la ruptura? ¿Y por qué le pregunto que en qué momento se da la ruptura? Porque usted menciona a Catherine Miranda, a Catherine Juinao, a Jennifer Pedraza, y ellas han venido criticando que este gobierno, que se ufanaba de ser el gobierno del cambio, está haciendo exactamente lo mismo que hacían los gobiernos anteriores, y es repartiendo mermelada para que les aprueben sus reformas. Y esas críticas obviamente se dan públicamente pues porque hubo una ruptura anterior, y es lo que quiero consultarle a usted. Esa ruptura con el Partido Verde, con esas fuerzas progresistas, ¿cuándo se dio? Pues yo no conozco esos detalles. Yo le quiero contar, por ejemplo, que las 2 Catherine fueron las primeras que se sumaron a la candidatura presidencial de Gustavo Petro. Recordará usted, Camila, que hubo un gran debate en el Partido Alianza Verde. Hubo sectores que estuvimos en primera vuelta con Sergio Fajardo. Y hubo otros sectores que se fueron desde muy iniciada la campaña, desde la precampaña con Gustavo Petro, entre ellas estas 2 amigas que son hoy representantes a la Cámara. Yo no sé en qué momento ocurrió la ruptura o el cortocircuito entre ellas y el gobierno, pero en todo caso el diálogo y el café que yo estoy proponiendo es precisamente para conversar sobre esos asuntos y para que el acuerdo y la recomposición de la coalición del gobierno se haga sobre la base de coincidencias programáticas, se haga sobre la base de trabajar en lo que nos une con el gobierno y por supuesto darle también espacio a la discusión de lo que nos desune, la discusión sobre lo que tenemos seguramente contradicciones u opiniones distintas, pero hay que recomponer una coalición progresista en Colombia en cabeza del doctor Sanguino. Salvar la reforma a la salud y salvar las demás reformas que le está proponiendo. Pero, doctor Sanguino, hablando no solamente de esas mujeres de centro, no estoy tan seguro que ellas se fueron de la coalición, sino más bien fueron expulsadas, y eso hay que sumarle, si usted recuerda bien, yo creo un sector del país que se le puede decir socialdemócrata de centro izquierda, que no es petrista pura sangre, pero creyó en la causa, y ahí le sumo a los exministros Ocampo, Gaviria, Cecilia López, y un montón de intelectuales y de políticos que dijeron, bueno, vamos a estar acá, vamos a apoyar la causa, pero no somos, digamos, de la entraña del proyecto petrista, y no se fueron, los expulsaron, los echaron del gobierno. Entonces no sé si es más bien al revés, oiga, vuélvanos a llamar porque ellas no se fueron expulsadas, igual que los exministros. Pues yo no sé cuándo las expulsaron, yo no conozco ningún acto público político. Echaron a 4 ministros de un tacazo, doctor Sanguino. No, pero los ministros, pero ese mismo grupo de personas que le digo, pues... Sí, yo puedo tener opiniones a favor o en contra de Ocampo, puedo haber lamentado esos cambios en el gabinete, pero los cambios en el gabinete son de resorte del presidente de la República. Cuando un presidente cambia un ministro no es porque lo esté sacando a patadas. Pero echaron 4 de una vez. Y por la misma razón. Pero aquí estoy hablando de fuerzas políticas progresistas, estoy hablando de la Alianza Verde, estoy hablando del Partido En Marcha, estoy hablando de la Alianza Social Independiente. Ese es el diálogo que necesitamos instituir en Colombia, un diálogo entre fuerzas políticas, porque los partidos, digamos, son necesarios en la democracia. Una democracia no funciona a punta de youtuber, una democracia no funciona a través de influencers, funcionan como todas las democracias modernas en el mundo a partir y a través de fuerzas políticas colectivas que interlocutan con los gobiernos o que hacen oposición a los gobiernos.
Yo creo que aquí hay que aclarar el escenario. Las fuerzas que están en el gobierno pues deben estar en el gobierno y deben construir un diálogo con quien preside el gobierno, que en este caso es el presidente. Repito el ejemplo, lo acaba de hacer Pedro Sánchez para formar gobierno en España. Y las que están en la oposición pues están en la oposición. Yo por eso lamenté mucho esa imagen pues de Polo Polo y los demás integrantes de Cambio Radical y del Centro Democrático haciendo un meeting junto con colegas nuestras de nuestro partido, ¿no? Que además, repito, estaban desde el principio en la campaña del hoy presidente. ¿Y qué papel? Así que yo creo que hay que recomponer esos diálogos, ¿no? Hay que discutir incluso esos asuntos, si hay críticas por el cambio en el gabinete, por los ministros que hay. Lo que no me parece correcto es la negociación al detalle en el Congreso. ¿Y qué le responde a usted, senador Sanguino? Político y la democracia. Ex senador Sanguino, ¿y qué responde, por ejemplo, Carlos Ramón González, el director del DAPRE, que es una cuota importante del Partido Verde en el gobierno nacional, que es quien tiene interlocución con esas fuerzas políticas y directamente con el presidente de la República? Porque uno entendería que Carlos Ramón, que es uno de los fundadores del Partido Verde, es una cuota de esa colectividad importante en el gobierno nacional. ¿Cuál ha sido la respuesta de Carlos Ramón? ¿O Carlos Ramón ya no se habla con nadie del Partido Verde? No, yo particularmente no he hablado con él. Yo estaba aquí metido en una campaña electoral en Cesar, a la gobernación, y pues por razones obvias, pues él tiene una responsabilidad administrativa en la presidencia de la República. Pero fíjese usted, Camila, que quien tiene la responsabilidad de la interlocución con el gobierno, desde el punto de vista de la distribución de funciones en el gobierno, es el ministro del Interior, el doctor Luis Fernando Velasco. Él acaba incluso de responder mi trino, diciendo que le gusta el café que yo estoy proponiendo. Me parece que ese café es más urgente, y yo saludo también con mucha complacencia y con mucha alegría que al ministro le suene este café. Creo que este café es urgente hacerlo. Y yo invito al presidente de la República, aprovecho a través de este espacio informativo y de opinión para reiterarle al presidente esta invitación y esta solicitud a un gran diálogo progresista en Palacio para recomponer la coalición en el gobierno. Usted habla de recomponer la coalición, señor Sanguino, pero uno se pregunta si eso es realmente posible cuando, por ejemplo, en el caso de Bogotá, que usted conoce muy bien, porque usted fue el jefe de gabinete de Claudia López hasta antes de irse a hacer su campaña, pues fíjese la ruptura entre Claudia López y el presidente Gustavo Petro por el metro y por los beneficios sociales para Bogotá. O sea, ¿usted no ve que eso es realmente imposible? ¿Pero a usted no les parece más bien imposible un acuerdo entre Petro y Uribe? Sí, pero pues, o sea, acuerdo no ha habido. Que se tomen un tinto es otra cosa, pero que vaya a haber acuerdo no. Pero a lo que yo voy es específicamente sobre el caso de Bogotá. Usted conoce bien cuáles son las diferencias porque pues las alcanzó a vivir. Claro que, usted ve que el presidente... Y era de mi responsabilidad, además, facilitar el diálogo entre el presidente y la alcaldesa. Y fíjese que no se logró. Claro que sí, le voy a contar uno, la segunda línea del metro. La segunda línea del metro, su licitación es posible gracias a un acuerdo entre el gobierno nacional y el presidente el gobierno nacional, y la alcaldía de Bogotá, ¿no? Y como ese hay otros acuerdos, hay otros desacuerdos, por supuesto. Yo lo que creo es que hay que tratar de que los aliados naturales se encuentren, los aliados naturales conversen, los aliados naturales construyan y consoliden una coalición que es benéfica para el país, porque permite que unas fuerzas gobiernen y que otras fuerzas hagan oposición como quieran hacerlo, ojalá con altura, con argumentos, etcétera. Eso madura nuestra democracia, eso hace que nuestra democracia sea una democracia más parecida pues a las democracias consolidadas en el mundo. Acá me están diciendo los oyentes en el 301-764-4108 que si esto no es una forma vedada de pedir mermelada, doctor Sanguino, y que tal vez si le ofrecieran a usted un ministerio, ahorita que hay campanas de que puede haber un remesón ministerial en enero, que usted podría estar ahí poniendo su nombre sobre la mesa. No, señora, no tengo ninguna pretensión de entrar al gabinete. Estoy muy contento en lo que estoy haciendo. Estoy haciendo esto, por ejemplo, opinando con absoluta libertad desde mi partido, desde el lugar que ocupo en la política colombiana. Pero además le quiero decir lo siguiente: mermelada es cuando se persuade a alguien para que vote contra sus convicciones a propósito de un puesto o de una dádiva burocrática, ¿no?
cuando unos partidos, como ocurre en Alemania, en España, en Francia, en Estados Unidos, ganan el gobierno o una coalición de partidos, pues esa coalición de partidos gobierna y gobierna con sus mejores cuadros y con sus, digamos, con sus mejores dirigentes, etcétera, etcétera. Así que una cosa es esa mermelada que se entrega al de tal y otra cosa es gobernar con arreglo a unos criterios y a unas coincidencias programáticas, que es lo que yo creo reclama el país en este momento. Doctor Sanguino, ¿usted de los que cree que si los 13 movimientos y partidos que hicieron parte del pacto histórico no se unen y hacen una sola colectividad, un partido único, van a perder las elecciones del 2026, que van a quedar prácticamente desaparecidos del mapa político en Colombia? Pues es un enorme riesgo que sigan cometiendo las equivocaciones que han cometido. Pues yo creo que deben avanzar en ser una fuerza política. Nosotros los verdes no hacemos parte del pacto histórico, nosotros somos un partido distinto, somos un partido autónomo, ¿no? Que tenemos, digamos, unas alianzas, estamos en la misma orilla política alternativa del pacto histórico, que es el partido o que es la coalición, digamos, más de las entrañas del presidente Gustavo Petro. El partido Alianza Verde no es una fuerza petrista, pero mucho menos es una fuerza antipetrista, ¿no? Es una fuerza progresista, digamos, que abraza la causa ambiental y que abraza también las causas democráticas, muchas de ellas en coincidencia con el presidente. Pero está muy bien que haya fuerzas políticas consolidadas, que haya una fuerza política caracterizadamente de izquierda como el pacto, que avance, que se consolide, que no desaparezca, que hayan fuerzas políticas de derecha, que el Centro Democrático sea la expresión de la derecha política en Colombia, eso está muy bien, como también que existan más fuerzas políticas más tiradas al centro, a la centroizquierda o a la centroderecha, como es el caso, en el caso de la centroizquierda, pues como es el caso de la Alianza Verde. Pero me parece que lo que acabó de ocurrir en octubre, pues yo aquí tuve que presenciar 3 candidatos del pacto histórico a la gobernación del Cesar, ¿no? Que no se pusieron de acuerdo entre ellos y que impidió y dificultó una coalición de todas las fuerzas progresistas en el Cesar para poder derrotar al clan Génico, que finalmente resultó ganador de nuevo en este departamento. Así que muy bien que ellos avancen, que se fusionen, que consoliden esa fuerza política. Y también estaría muy bien que el presidente lidere una coalición en donde esté el pacto histórico, pero en donde estén también las fuerzas políticas que lo acompañamos para que fuera él hoy el presidente de Colombia. Pues es el ex senador Antonio Sanguino quien nos acompaña hoy aquí en Mañanas Blue a propósito de ese tinto que le propone al presidente Gustavo Petro que sea primero con las fuerzas progresistas que lo apoyaron antes de hacerlo con la oposición. Doctor Sanguino, mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias, mire, este cafecito se ve muy rico también para ese café que... Muchas gracias, doctor Sanguino, un saludo especial, son las 12.